En esta tercera sección vamos a intentar responder la siguiente pregunta. ¿Enseña Elena G. de White que Cristo no tomó realmente nuestra naturaleza pecaminosa, caída, sino que la tomó de manera vicaria? Antes de compartir algunas declaraciones de Elena G. de White al respecto, es importante mencionar que ella nunca utilizó el término vicario para aplicarlo a la humanidad de Cristo. Si Elena G. de White hubiese creído que Cristo tomó vicariamente nuestra naturaleza pecaminosa, ella lo hubiese dicho. Esto porque no ignoraba el significado y el uso del término vicario, ya que lo utilizó en sus escritos para hacer alusión a la falsa enseñanza católica de que el Papa es el vicario de Cristo. Solo en el libro El Gran Conflicto, el término vicario aparece en 15 ocasiones. Esto indica que Elena G. de White conocía el término y su significado. Si no lo utilizó para referirse a la humanidad de Cristo, fue porque sencillamente no consideró adecuado su uso en ese contexto. Más bien, contrario a lo que presenta preguntas sobre doctrina, en los escritos de Elena G. de White encontramos que Cristo realmente tomó nuestra naturaleza caída pecaminosa. Veamos algunas declaraciones. Review en Herald, 17 de julio de 1900. El amor que Cristo manifestó no puede ser comprendido por el hombre mortal. Es un misterio demasiado profundo para que la mente humana lo entienda. Cristo en realidad unió la naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado, porque mediante este acto de condescendencia podría derramar sus bendiciones a favor de la raza caída. Podemos ver que Elena G. de White menciona que Cristo tomó realmente nuestra naturaleza caída, no vicariamente, sino realmente. Él unió nuestra naturaleza ofensiva con su naturaleza sin pecado como un acto de condescendencia a favor nuestro. Esto mismo es lo que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290. La sierva del Señor dice así: Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad, en realidad poseyó la naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Era el hijo de María, era de la simiente de David de acuerdo con la ascendencia humana. Se declara de él que era hombre, el hombre Cristo Jesús. Vemos cómo Elena G. de White es enfática en decir que Cristo asumió realmente y no vicariamente la naturaleza humana. Pero, ¿cuál es esa naturaleza humana que Cristo tomó de verdad? ¿La de Adán antes de la caída o después de la caída? En la misma declaración se lee que Cristo tomó una naturaleza de acuerdo con la ascendencia humana, según la simiente de David. ¿Y cuál es esa naturaleza humana? ¿Qué tipo de carne tenía la simiente de David? ¿Qué naturaleza humana tenía María? ¿Qué era lo único que podía heredar Cristo de sus antepasados? Sin duda alguna, una naturaleza pecaminosa, caída, y esa naturaleza fue la que Cristo tomó realmente por herencia y no vicariamente. Elena G. de White, en Señales de los Tiempos, el 17 de junio de 1897, vuelve nuevamente a enfatizar que Cristo tomó realmente nuestra naturaleza humana. Dice así: el sufrimiento y la muerte de Cristo han colocado la vida en Él y por Él sobre una base eterna de seguridad. Tomó la naturaleza humana, se hizo carne tal como somos nosotros. A menudo tenía hambre, sed y estaba cansado. La comida lo sostenía y el sueño lo refrescaba. Tenía afecto natural. ¿Por qué lo vemos llorando en simpatía por los dolores de los demás y lamentándose por la retribución que vendrá sobre Jerusalén debido a su impenitencia? Mientras estuvo en este mundo, Cristo vivió una vida de humanidad completa,
para poder presentarse como representante de la familia humana. Fue tentado en todos los puntos como nosotros, para poder socorrer a los que son tentados. Si no hubiera sido completamente humano, Cristo no podría haber sido nuestro sustituto. Según la declaración que acabamos de leer, si Cristo no asumió realmente nuestra naturaleza humana, sencillamente no pudo haber sido nuestro sustituto. Una declaración más que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 32, dice así: la historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Vemos que, según Elena G. de White, Cristo aceptó realmente la humanidad debilitada por 4000 años de pecado. Aceptó realmente los efectos de la ley de la herencia. Él vino realmente con esa herencia. Cristo tomó realmente nuestra naturaleza humana caída como cualquier hijo de Adán. No encontramos la más mínima idea de que Cristo tomó vicariamente nuestra naturaleza humana. Veamos otra declaración más que se encuentra en la carta 106 de 1896. De Cristo se dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Lucas 22:44. Necesitamos darnos cuenta de la verdad de la humanidad de Cristo para poder apreciar la verdad de las palabras anteriores. No fue una humanidad fingida lo que Cristo asumió. Tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. Justamente aquello que usted puede ser, Él lo fue en la naturaleza humana. Él tomó nuestras enfermedades. No solo fue hecho carne, sino que fue hecho a semejanza de carne de pecado. De acuerdo a la declaración anterior, la humanidad pecaminosa que Cristo asumió no fue fingida, no fue vicaria. Fue algo que realmente Él asumió. Cristo fue un verdadero ser humano a tal punto que, según Elena G. de White, yo puedo ser lo que Él fue. Pero si la nueva teología está en lo cierto al afirmar que Cristo tomó vicariamente la humanidad caída, ¿cómo podemos tomar y hacer nuestra una naturaleza humana vicaria? Otra declaración más en donde, según Elena G. de White, Cristo tomó realmente nuestra naturaleza pecaminosa, se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 158. Dice: no necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como si fuera algo a lo cual Él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular, porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de ese argumento. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre, y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, como hombre, tentado como hombre, presentando la obediencia de un hombre.
Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. Notamos que, según Elena G. de White, Cristo venció como hombre, fue tentado como hombre y obedeció como hombre. Cristo fue un verdadero ser humano y todo ser humano verdadero posee una naturaleza pecaminosa, caída. De no ser así, entonces estaríamos ante cualquier cosa menos ante un ser humano verdadero. El Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, en la página 941, presenta la siguiente declaración de Elena G. de White. La victoria de Cristo y su obediencia son las de un verdadero ser humano. Caemos en muchos errores en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que tenga el hombre en sus conflictos con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. Él imparte su gracia imputada y poder a todos los que lo reciben por fe. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combinen el poder divino con su agente humano. Así sucedió en el caso de Jesucristo. Podía aferrarse al poder divino. Con base en esta declaración, si Cristo asumió vicariamente nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cómo podría decir Elena G. de White que la victoria y obediencia de Cristo fueron las de un verdadero ser humano? Un verdadero ser humano es aquel que hereda una naturaleza caída. Si no fuese así, si Cristo tomó vicariamente nuestra naturaleza pecaminosa, ¿se podría decir que Él fue un verdadero ser humano? Otra declaración más donde se aprecia que Cristo tomó realmente y no vicariamente la naturaleza del hombre se encuentra en el manuscrito 76 de 1903. Dice: Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Fue al desierto en la carne humana para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed. Conoce las debilidades y flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Según la hermana White, Cristo tomó realmente nuestra carne y no solo las debilidades inocentes como son el hambre, la sed, el cansancio, etc., sino también las debilidades y flaquezas de la carne. En esa carne, Cristo fue tentado en todo como nosotros somos tentados. En el manuscrito 76 del año 1903 leemos lo siguiente: el apóstol contrasta la desobediencia de Adán y la plena y completa obediencia de Cristo. Pensad en lo que la obediencia de Cristo significa para nosotros. Significa que con la fortaleza de Él, nosotros también podemos obedecer. Cristo fue un ser humano, sirvió a su Padre Celestial con la fortaleza de su naturaleza humana. Tiene una naturaleza doble, es al mismo tiempo humana y divina. Es tanto Dios como hombre. Esta declaración es muy reveladora porque presenta la realidad sobre la persona de Cristo. Él fue Dios y fue hombre. En él se mezclaron esas dos naturalezas. Tan real fue su divinidad como su humanidad. Elena G. de White no hace ninguna diferencia en cuanto a la realidad de su naturaleza divina y humana. Si Cristo fue 100% Dios, también fue 100% hombre. Así como su naturaleza divina era algo real en todo el sentido de la palabra, así también lo fue su naturaleza humana. De no ser así, no se podría hablar de Cristo como Dios hombre. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 314, leemos: qué contraste el del segundo Adán cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño y en fortaleza física,
y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral, hasta el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido. Elena G. de White es clara y no titubea al mencionar que Cristo tomó la naturaleza humana con sus correspondientes debilidades y degeneración. No da lugar para pensar que no tomó realmente nuestra naturaleza caída. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 477, leemos así: el Hijo de Dios fue asaltado a cada paso por los poderes de las tinieblas. Después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto y sufrió la tentación durante 40 días. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre, en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. De acuerdo con la declaración anterior, 3 cosas hubiesen sucedido si Cristo no hubiese tenido la misma naturaleza que el hombre. 1. No podría ser nuestro ejemplo. 2. No podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Y 3. No podría ser nuestro ayudador. Sostener que Cristo tomó vicariamente nuestra naturaleza pecaminosa es tirar al suelo el corazón mismo del plan de la salvación. Y una última declaración la encontramos en el tomo 4 de Spiritual Gift. En la página 115 y 116 dice así: estaba en el orden de Dios que Cristo tomara sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído, para que pudiese ser hecho perfecto a través del sufrimiento y soportara la fuerza de las tentaciones de Satanás, para que pudiera saber mejor cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Elena G. de White es clara en que Cristo tomó sobre sí la forma y la naturaleza del hombre caído. No encontramos en sus escritos la más mínima idea de que Cristo tomara vicariamente nuestra naturaleza caída, tal y como lo enseña la Nueva Teología en Preguntas sobre Doctrina.